Dalma, querida, por fin apareciste, pensé que no venías nunca. Viste, la virtualidad. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo está Carlos? ¿Cómo les va? Hola, Dalma. ¿Cómo estás viendo todo, Dalma? Contanos un poquito. Fantástico, fantástico. Me siento realmente en los Martín Fierro, MTV Awards. Esto está al nivel de una entrega espectacular, así que realmente se han pasado también con la conducción, ¿eh? ¡Apa! Tenemos un conductor aquí, claramente, dos conductores que son una genialidad. Sí, tenemos un potencial enorme en esta asociación. Este ¿Sí? panel, este panel es impresionante porque son tres grandes amigos y prefiero, Dalma, que presentes vos directamente porque si no me voy a poder hablar y no voy a terminar más. Dalma, como compliance officer de la asociación, ¿estás viendo todo prolijo? ¿Está todo correcto? Está todo perfecto, todo en orden, muy feliz realmente muy feliz de que el evento está saliendo como está saliendo, también de que hayamos podido anunciar el lanzamiento de nuestro nuevo programa, de la línea ética, así que realmente muy feliz. Si les parece bien, arranco a presentar a nuestros expositores. Dalma, todo tuyo. Adelante nomás con este contrapunto de expertos y me reconozco fan de Alén, así que le mando también un saludo. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo el tremendo placer, un honor de presentar a dos personas con quienes tuve una charla maravillosa en este tiempo, una charla que podría haber durado en persona creo que horas, y hemos recorrido muchísimos temas. Voy a presentar a Fabiana. Fabiana, obviamente, podría pasarme horas presentando a Fabiana Lacerda-Len. Su currículum es impresionante. Fabiana, realmente estuve mirando tus cosas, pero creo que una excelente definición de Fabiana es una descripción que hizo The Guardian de ella, que es la reina de las crisis. Y me pareció realmente una descripción asombrosa, por fuera de que también es Senior Vice President of Compliance y que tiene una amplia trayectoria y una gran experiencia. Buenas tardes, Fabiana. Un placer estar aquí contigo. Hola, Dalma, muy linda introducción. Muchas gracias por esta oportunidad, Carlos. La verdad que es impresionante. Me encanta ver lo que están haciendo. Carlos y yo tuvimos discusiones sobre ética, sobre compliance, sobre ética y compliance en Latinoamérica hace literalmente años, no sé, 15 años. Y me encanta ver lo que hicieron, lo que armaron. Impresionante. Yo hago estas tipo de charlas muy seguido, pero nunca como una moderadora como Dalma, con unos presentadores como ustedes, con este tipo de audiencia y con un copartner como Alain. Así que es un gusto estar acá. Totalmente. Y yendo a Alain Casasnovas es bueno, socio de KPMG y responsable de los servicios de compliance, pero ayer con Alain hemos decidido rebautizarlo el evangelizador de compliance. Nos pareció que era un título mucho más apropiado. En realidad ha podido hablar poquito estando Fabián y yo, esa es una realidad, pero todas sus palabras han sido siempre con una certeza y con una precisión milimétrica, así que Alem también, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y se ofreció a confesarnos, con lo cual ya es importante. Bueno, este es el valor añadido de estos eventos. Muchísimas gracias, Dalma, muchas gracias, Fabiana, y sobre todo muchas gracias, Carlos, y la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Para mí es un placer estar aquí y el tema de la evangelización viene de una vez que me preguntaron, ¿tú qué haces? Digo, yo intento que las personas hagan bien las cosas. Y me contestaron, entonces tú debes ser cura. Digo, no, pero pronto llegaremos a eso. En fin, encantado de estar aquí con todos vosotros. Un placer, un honor y un privilegio. Gracias. Bueno, y para arrancar, estoy con la reina y con bueno, no sé si el sacerdote, pero con sí el evangelizador. Realmente Fabiana, tu currículum, he leído la nota que te hizo The Guardian, que los invito a todos a buscarla en Google, es realmente fascinante. La primera pregunta que quiero hacerles es, ¿por qué eligieron compliance? Muy buena pregunta, Dalma. Siempre tuve una pasión para hacer una diferencia. Como todos saben o si no se imaginan por mi acento, nací y crecí en Argentina durante la época de la dictadura. Mi papá fue el primer ministro de Industria de Alfonsín y en esos tiempos tuvimos 3 atentados de secuestro. Entonces,
ante el primero le pregunté a mi papá, ¿qué va a pasar? Yo no quiero que te mueras ni quiero que me muera yo, esperando que me diga, no te preocupes, Fabiana, nadie se muere. En vez me dijo, no te preocupes, todos nos morimos. Lo que tenés que pensar es, ¿para qué querés vivir? Y que hay cosas importantes en la vida que vale la pena morirse, pero son muy pocas. Para todo lo demás tenés que tener un plan. Y básicamente me inició así en el camino de compliance, sin yo saberlo porque tenía 6 años, pero muy pronto después de esa conversación en el colegio me preguntaron qué quería hacer cuando fuera grande y yo les dije reina. Cuando me dijeron que reina no podía ser, que se confundieron porque después la reina máxima fue reina y vino de Argentina. Les dije abogada por las mismas razones. Entonces, Dalma, una manera de contestar esto de forma más corta es, tengo una pasión por hacer una diferencia, una pasión por la ética, por la verdad, por la justicia, por la equidad. Y siempre me llamó desde chica, en el patio del colegio cuando le robaban el sándwich a una de las chicas, era yo la que intervenía. Siempre fui de manera natural inclinada a hacer las cosas que marcan la diferencia. Y por eso creo que compliance, en todas las cosas que hice de toda mi carrera, es lo que más se acerca a eso. Sin duda, el ser abogada me dio muchos de los elementos necesarios, pero lo más importante es la pasión para ayudar a otros, para hacer una diferencia, para hacer las cosas bien. Sí, sobre todo que arrancaste, es súper joven Fabiana, por supuesto, pero que arrancaste hace un montón de años en esta disciplina, ¿no? Ya hablamos de eso, Dalma. Hoy me puse maquillaje después de lo que me dijiste, pero es un chiste interno, pero hace mucho. Hace 30 años que estoy en compliance y en legal. Empecé, obviamente, en temas legales como abogada para la región de empresas americanas. Y cuando salieron los guidance del OIG, después cuando empezaron a venir los CIA, Corporate Integrity Agreements, que hubo una división entre legal y compliance, me incliné por compliance porque tiene el aspecto humano que me interesa tanto. Claro. Y Alén, en tu caso, ¿cómo se dio la elección? ¿Cómo elegiste compliance? Bueno, yo creo que mi experiencia será común a la de muchos compañeros y compañeras que nos están viendo. Al final, quizás no sabría decirte si uno elige compliance o si compliance le elige a uno. El caso, lo que tenemos en común, y estoy convencido de que muchas personas que nos están viendo y nos están escuchando pensarán lo mismo, es que cuando nos hemos dedicado a otra cosa, porque hablo por mi experiencia personal, yo seguramente soy de los últimos inmigrantes del compliance. Inmigrantes del compliance somos aquellos que no hemos nacido en el mundo del compliance, pero que de alguna forma hemos ayudado a que se forje y a que las generaciones venideras atraviesen los puentes que a lo mejor estamos teniendo. Pero somos las últimas generaciones donde no somos compliance puros. Hemos tenido un pasado que no era compliance en el sentido profesional del término. Yo también vengo del ámbito jurídico y lo que me llamó la atención del compliance es cómo llena tu vida, en el sentido de que no digo que siendo abogado, como siendo cualquier otra profesión, economista, lo que sea, pues que no te llene, pero al final haciendo contratos o negociando acuerdos o constituyendo sociedades está muy bien, pero no le ves una trascendencia finalista. Cuando te dedicas a compliance, sí, como es el caso que ahora nos explicaba Fabiana y como que estoy convencido que es el caso de muchos profesionales que nos están viendo ahora. De pronto compliance te cautiva porque te das cuenta que es una oportunidad única y vital para dejar un mundo mejor que el que te has encontrado, para intentar que la sociedad progrese y que las personas progresen. Cuando te das cuenta de eso, adquieres un brillo especial en tu mirada, en tus ojos, que los tienen todas las personas que se dedican al compliance. Cuando eso entra en tu vida, te cautiva y ya no lo puedes dejar. Y afortunadamente lo que puedo decir es que, mi generación es la generación de inmigrantes del compliance, pero nos estarán escuchando y viendo personas que vivirán desde el minuto 1 de su vida profesional el compliance como no lo hemos vivido los que pues simplemente hemos forjado los puentes que ahora se están atravesando. No sé si con esto contesto más o menos, Dalma. Sí, no, excelente. Y siguiendo en esta línea, Alén, ¿qué me dirías de
desde que arrancaste, y después voy a ir a Fabiana, ¿no? Pero desde que arrancaste a ahora, ¿no? ¿Qué gran cambio notaste o qué notaste como realmente como diferencia en la práctica? Bueno, compliance evoluciona muy deprisa. De hecho, hay quien lo sitúa, algunos pensadores alemanes lo sitúan en la cuarta etapa de madurez del compliance. Compliance nació hace tiempo, pero no en el sentido que lo estamos expresando hoy y que estamos debatiendo hoy. El compliance como cumplir con las normas hace muchos años, hace décadas que las empresas vienen cumpliendo con las normas. En esto no hay nada nuevo. Sí que es verdad que los mecanismos de compliance, entendidos en el sentido moderno, empiezan a aparecer como departamentos, como metodologías, como orden, como ciencia, en aquellas compañías que operan en mercados regulados. Básicamente en bancas, en seguro, en farmacia, en energía, sectores regulados donde nacen los departamentos de compliance. Luego se diversifican de la mano habitualmente de normas que tienen un impacto grande en la economía, en la sociedad y en los agentes económicos, como son las normas de prevención penal en general o del soborno en particular. Eso hace que el término compliance, como ha sucedido en España y ha sucedido antes y sucederá después en otros países, se difunda y la gente hable del compliance no como un concepto acotado a un mercado regulado, sino como un concepto general que afecta a todos. Pero luego empieza la tercera etapa en la evolución en la curva de madurez, donde compliance no solamente son las normas y no solamente las de un mercado regulado o las normas jurídicas, sino que el compliance son también, y aquí es donde viene el punto trascendental, los compromisos que asumimos las organizaciones. Lo que decimos tiene un valor, lo que decimos es ley. Y hemos estado algunos años pensando que las normas tienen un valor, pero lo que decimos o lo que nos comprometemos no tiene ninguno. Y eso ha sido una gran equivocación que hemos acabado pagando con las crisis que hemos vivido a inicios del siglo XXI. Con lo cual, la gran evolución que hemos vivido, y no ha pasado tantos años, es de concebir el compliance como cumplimiento normativo o cumplimiento regulatorio, a concebir el compliance como cumplir con lo que dice la ley, pero cumplir con los compromisos que uno asume, y gran parte de esos compromisos son de naturaleza ética. Esto es lo que ha llevado a utilizar el anglicismo compliance en algunas jurisdicciones como la española para diferenciarlo del cumplimiento normativo o regulatorio, que es una noción sobrepasada del compliance, pero que tampoco pensemos que hace tantos años, a lo mejor es un concepto de hace una década, pero es que una década es una eternidad en compliance. Sí, totalmente. Y Fabiana, vos estás en Estados Unidos, que bueno, todos sabemos que es un entorno súper regulado. ¿Vos cómo fuiste viendo la evolución de compliance, ¿no? Desde la normativa y desde la práctica. Bueno, yo trabajaba para una de las Fortune 100 de las top compañías farmacéuticas en el momento que salen las regulaciones del OIG sobre cuáles son las condiciones para tener un programa de compliance. Y en ese momento era más o menos como, ¿quién quiere hacerlo? No, esta es simpática, démoselo a ella, más o menos. Yo levanté la mano porque mamá me había enseñado, si quieres aprender algo, levantá la mano primero. Yo dije, lo miro yo. Era muy nuevo el tema incluso en Estados Unidos. Me leí todas las regulaciones y dije, esto es fácil, esto se puede hacer. Y de repente me convertí en la experta. Tenemos una experta en compliance y me iba a Europa, Asia, todo el mundo era la experta. Pero yo me acuerdo que en ese momento, cuando yo trataba de explicar qué era compliance, ni siquiera tenía una palabra para describir, era todo un concepto que en algunos lugares los entendían y en otros lugares me miraban con los ojos abiertos. Imagínate, hace 25 años, ir a hablar de compliance a Ecuador, por ejemplo, o a Perú, o cualquiera de los países de la región, donde si decías la cosa incorrecta te echaban, olvídate que... Entonces era un concepto como utópico, simpático e inalcanzable. Y más o menos así es como comienza, y de repente se vuelve totalmente estratégico. Después de que viene el primer gran caso, digamos, en Estados Unidos, que es PAR, donde terminan con un Corporate Integrity Agreement, un CIA, por 6 años, de repente compliance se volvió súper estratégico. Y se volvió tan estratégico porque necesitabas un Chief Compliance Officer que pudiera negociar con el OIG, que pudiera negociar
que son los entes gubernamentales, que pudiera entender el impacto, no solo en Estados Unidos, sino global, porque cuando vos terminás en un CIA que tiene impacto global, donde las jurisdicciones son distintas, donde la cultura son distintas, entonces empieza a cambiar el perfil del compliance officer. Y después cuando hace poco empiezan a decir, bueno, además de tener un compliance program con estos 7 pasos, necesitas además un proceso para establecer el riesgo y para minimizar este riesgo, de repente vuelve a cambiar el perfil del compliance officer. Tiene que ser un compliance officer que pueda manejar los principios de riesgo, que pueda tener el liderazgo para manejarse en una crisis, y nuevamente se necesita alguien que tenga la seniority y el nivel ejecutivo para tener ese tipo de discusión a esa altura, que es cuando empezamos a hablar de tone at the top. Así que empieza más o menos hace 25 años, cuando era algo simpático, quien lo quiere hacer, a totalmente estratégico. Es decir, los grandes compliance officers en Estados Unidos están siendo compensados al más alto nivel, digamos, como a nivel ejecutivo, altamente compensados porque son altamente buscados, porque son posiciones que son sumamente estratégicas. Claro. Sí, también un poco lo que charlábamos ayer, que me parece súper interesante para compartir con la audiencia, es cómo fue también cambiando el posicionamiento del compliance officer, ¿no? Y también el scope, el alcance que tiene el compliance officer en los temas que tiene que ver, ¿no? Hoy ya no es únicamente anticorrupción, hoy tenemos data privacy, human rights, antitrust, o sea, es todo un paquete mucho más grande y que requiere también de muchas más competencias. Alén, ¿vos cómo ves estas competencias? Porque un día te cuento algo que me dijo una vez un amigo que me causó mucha gracia. Un día yo estaba presentando las competencias del compliance officer según la última guideline de la DOJ, ¿no? Y una vez que los presento, mi colega me mira y me dice, bueno, si una persona reúne todas estas competencias, básicamente es un superhéroe, ¿no? Digamos, y es real, y me puse a pensar y dije, tiene razón, o sea, si realmente llegamos a esos niveles, pero bueno, ¿vos ¿cómo lo ves este tema, Alén? Bueno, el perfil del compliance officer se ha tecnificado en los últimos años. Lo que empezó siendo un perfil general y un perfil directivo en el mejor de los casos en muchas organizaciones, ya en el año 2017 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le otorgó una calificación estratégica, lo cual tiene diferentes impactos. Impacto en materia del presupuesto que debe manejar y, por ejemplo, en el sueldo. Y por ejemplo, un elemento de medición del nivel de compromiso de las organizaciones con compliance es tomar estos dos elementos cuantitativos. ¿Qué cobra el compliance officer y qué cobra un directivo estratégico de la organización? Veamos esa diferencia. Al final, los norteamericanos son personas muy pragmáticas y el dinero, nos guste o no, es un elemento de medición incontestable. Las personas dedicamos más dinero a lo que más nos importa y menos a lo que menos. Cuando escogemos la escuela de nuestros hijos, seguramente el dinero no es un driver. O cuando seleccionamos el hospital donde van a cuidar a nuestros seres queridos. Una compañía que escatima dinero en compliance, en presupuesto o en la remuneración del compliance officer, seguramente lo que está diciendo es que pues no le importa demasiado esta materia. Con lo cual la función de compliance ha pasado de ser una función directiva a una función no solamente directiva, sino estratégica. Y eso implica pues tener una serie de skills que son tremendamente importantes desde una perspectiva técnica y no técnica. Yo esta pregunta, Dalma, que me formulas, se la formulé a 4 directivos de firmas de búsqueda de talento a nivel global. Ellos tienen departamentos especializados en la búsqueda de talento en el ámbito del compliance y tuve la curiosidad de preguntarles qué perfil estaban demandando las organizaciones. Y bueno, salió una lista interminable de cualidades que efectivamente estoy de acuerdo con Fabiana que no hay persona que las cumpla. O sea, aquello salió un perfil que era poco menos que Leonardo da Vinci. Tenía que ser una persona técnicamente preparada, con una capacidad de comunicación, de organización, una persona con una serie de skills increíbles.
Dicho esto, sí que es verdad que habían algunos skills que eran más importantes que otros y que yo diría que es la clave para acceder a posiciones senior en compliance, que es la experiencia. Es decir, muchas de las organizaciones lo que buscan son personas con experiencia para ocupar esas posiciones senior. ¿Por qué? Porque es verdad que la función de compliance es estratégica y participa, que no toma, pero participa en la toma de decisiones estratégicas, que son importantes para la organización. Y en esos procesos es importante aplicar mucho sentido común y los grandes desastres pueden venir de quedarse corto en el consejo que se está dando y, por tanto, meter en un problema a la organización o a lo mejor excederse, con lo cual es perder una oportunidad para la organización. Y las dos cosas, quedarse corto o pasarse, son fallos graves para la organización que lo acaba pagando. Con lo cual se necesitan personas experimentadas. El problema que hay en algunos mercados emergentes en materia de compliance, donde, pues como es el caso de España, que se ha generalizado, se empezó a generalizar en el año 2010, no antes, por el tema de la modificación en el Código Penal, es que no existen perfiles con experiencia pura en compliance. Son perfiles que a lo mejor tienen una experiencia limitada en algún campo, como pueda ser la prevención del blanqueo de capitales, del lavado de activos, como puede ser en la materia de la privacidad o la competencia, pero no son personas con una visión amplia o transversal, con esas capacidades de coordinación. ¿Y por qué digo esas capacidades de coordinación? Porque pasada una etapa inicial, donde muchas organizaciones se dotan de modelos anti-bribery o de prevención penal, se atraviesa una segunda etapa de mayor madurez, donde se dotan de modelos de compliance transversal. El compliance no se agota en la prevención del soborno. Sí que es una parte importante por las penalizaciones y el daño de imagen que comporta, pero desde luego no es la única. Y hay otras muchas, como las que he citado, la privacidad o la competencia, que son tanto más importantes. Una sanción de competencia tiene un monto económico sencillamente brutal, con lo cual, y sin embargo, se puede producir con mayor frecuencia que un ilícito penal. De hecho, hay más infracciones en materia de competencia que infracciones penales en la mayoría de jurisdicciones occidentales. Entonces, al final se avanza de modelos limitados, basados en la prevención del soborno, basados en el núcleo de la regulación de un sector, basados a modelos de coordinación transversal. Y para saber gestionar bien esos modelos hacen falta skills con experiencia, no en todos, en algunos de ellos, pero en esa capacidad, con esa visión amplia, y esos perfiles cuestan mucho de encontrar, son perfiles tremendamente buscados. Con lo cual esa ha sido la evolución, y del compliance de ámbitos específicos, de regulaciones específicas, se pasa a un compliance penal y anti-bribery con la generalización, y ahora estamos yendo a perfiles de coordinación de diferentes áreas de compliance. Y de hecho los estándares más modernos, el próximo que saldrá, que se publicará a nivel internacional, el estándar ISO 37301, publicará a inicios del 2021, nos habla de esos modelos de compliance transversal y nos habla de esa función de compliance transversal. Esta es la evolución que estamos viendo, o al menos en mi opinión, de esta figura. Totalmente. Y Fabiana, vos cuando tenés que, a ver, yo me imagino en tu posición que estas posiciones globales son muy complejas porque no podés solo centrarte en la jurisdicción en la que vos estás, ¿no? Donde quizás todo funciona o donde tenés las competencias. ¿Cómo seleccionás a un candidato para una posición de compliance en jurisdicciones como Alain muy bien describió y con mucha sutileza emergentes? Que me gustó porque es una muy buena forma de describir una situación complicada. ¿Cómo haces? ¿Qué buscas en el candidato? Vos sabés que ya contesté esa pregunta. La voy a volver a preguntar. A mí me preguntaron hace un tiempo cómo elijo yo a alguien para trabajar conmigo y les dije que miro a la persona y me pregunto, ¿dejaría que me secuestren con esta persona? Esto pasó porque hace años, estando en una posición regional, secuestran a mi par y a su jefe de la farmacéutica Novartis, esto es público. Los secuestran en Colombia y los tienen prisioneros por 18 meses. Y yo me acuerdo que miré a mi jefe y me pregunté, dije, no sobreviviríamos, 18 meses es mucho. Entonces quedó como pauta. Perdón que me río porque es tremendo lo que estás contando, pero me causó gracia porque de repente me imaginé pensando eso, ¿no? Con esta persona quiero estar 18 meses. Por eso, es que fundamental, porque depende la vida o la muerte, o sea, te depende tanto, claro. 18 meses.
Entonces dije, ¿qué características necesitan? Y yo creo que el compliance officer del futuro tiene esa inteligencia emocional. Esa inteligencia, hay un poema que me encanta porque lo tuve que decir tantas veces en el colegio, en 7º grado me quedó grabado. Ahí ya saben qué tipo de alumna era, pero es uno de Rudyard Kipling que dice, if you can keep your head when all about you're losing theirs. Si podés mantener la cabeza fría cuando todos la están perdiendo, básicamente. Y yo creo que eso es fundamental en el compliance officer. Por eso voy a decir 2 cosas provocadoras. Una, que cualquiera que necesite un aumento de salario lo llame a Lane, que ahí les da la charla a su jefe. Y número 2, los mejores compliance officers que yo conozco vienen de Latinoamérica. Y les digo por qué. Porque tenemos esa habilidad de mantener la calma y de ver distintas posibilidades al mismo problema rápidamente. O sea, es mirar alrededor tuyo y saber qué es lo que está pasando, porque nos tocó vivir lo que nos tocó vivir y eso nos hizo como procesar información más rápido y entender riesgos de una manera distinta. O sea, en Estados Unidos, Alain, lo que vos decís es tal cual. Cambió tanto el perfil del compliance officer que los top compliance officers, un paquete compensatorio es de 1.2 millones de dólares por año. Eso es lo que se está pagando. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de settlement con el gobierno son de 200 millones para arriba. Porque yo en los últimos 26 años implementé o negocié un CIA's, Consent Decree or the Fair Prosecution Agreement, son 3 tipos de acuerdos con el gobierno. Y eso más o menos te cuesta costo operativo 10 millones de dólares por año por los 5 años del acuerdo. Entonces, si estás manejando esas cifras, sin duda, vos necesitas en el tope de esa organización alguien que pueda asumir los riesgos, mitigar los riesgos y conseguir el consenso necesario entre todas las áreas. Entonces, vos me preguntás cómo es un día de compliance officer de una organización global con income de, qué sé yo, 100 billones de dólares y 100.000 empleados. Empieza mi día hoy a las 6 de la mañana, call de 3 horas con Alemania. Y es así, porque vas mirando cuáles son los riesgos alrededor del mundo y al tope priorizás y decidís cómo mitigás esos riesgos de una manera distinta todos los días, asumiendo que es un mundo que cambia rápidamente, que hoy es todo virtual y donde las crisis pareciera que pasan mucho más rápido, porque es todo por internet. Entonces, cambió el mundo radicalmente. Yo creo que va a ser interesante lo que sea el 2021, porque en muchos de los casos va a ser todavía virtual. O sea, nosotros ya nos dijeron que no vamos a la oficina hasta agosto del 2021. Yo empiezo a comprarme chancletas de acá el resto del año y joggings. Pero cambia el tema, porque ahora en realidad no sabes quién te está escuchando. No sabes quién está grabando la información, no sabes quién está del otro lado de la pantalla, no sabes qué está pasando porque cambian los jugadores y cambia la cancha. Se pone sumamente interesante desde mi punto de vista. Y cada vez es más interesante el tipo de perfil de compliance officer que se está buscando. Hoy en día los latinoamericanos, y Alain, te ponemos ahí latinoamericano adoptado, entran en un mundo que nosotros conocemos porque, a ver, te despertás en Argentina y todos los días hay una crisis nueva de color distinto, de intensidad distinta desde que tengo uso de la razón. Sí, no, totalmente, no, eso es un... No, a ver, no podría ser objetiva porque estoy aquí inmersa en Argentina, pero sí noto que, por lo menos en lo que hace a la flexibilidad, a entender la emergencia, ¿no? Digamos, como vivimos en emergencias, como que estamos un poco más acostumbrados y eso no es algo positivo, es simplemente algo que ocurre. No sé vos cómo lo ves, Alain, y cómo ves también en las jurisdicciones en las que trabajas y todo. Decías algo muy interesante respecto a que cómo fue cambiando, ¿no?, la tendencia con la nueva legislación
española, y que eso también fue un driver importante, como también lo fue aquí en Sudamérica, para que compliance surja mucho más, digamos, o se empiece a trabajar más en compliance. A mí me gustaría charlar con ustedes un poquito de enforcement, ¿no? De qué pasa con estas jurisdicciones donde quizás el enforcement no llega a tiempo y qué viene primero, ¿no? Si the stick of the carrot, o sea, ¿cuál es realmente el enforcement o es necesario para que compliance funcione o no? No quiero spoilear nada de lo que ustedes piensan, ya sé un poco dónde están parados, pero me pareció que creo que hace a la figura del compliance officer que se tiene que preparar, ¿no? Bien, quería comentar una cosa más en cuanto al perfil del compliance officer, porque estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía Fabiana, de que al final tiene que ser una persona multitasking, que sepa, como decimos en España, que sea una persona apañada, es decir, que sea una persona que sepa valerse por sí misma y que sepa gestionar las cosas y sobre todo hacerse accountable de las cosas. Una buena definición del compliance officer es aquel que por defecto piensa que todo le afecta. Es decir, el compliance officer no es una persona que, como decimos en España, se pone de lado, se pone de perfil. O sea, una persona que no sé si es común en Argentina, ponerse de perfil en España es un eufemismo para decir que aquello pues que no es de tu competencia, que no va contigo, te pones de perfil, ¿no? Dicen, no, pues Me encantó. Nosotros ponemos el pechito argentino, decimos, que es el opuesto. Vamos de frente. Pues el buen compliance officer es aquel que por defecto considera que un tema que se le plantea es competencia suya y solamente cuando lo analiza y concluye que no es, lo deja. Entonces este es un skill importante. Yo creo que en el ámbito latinoamericano tenemos una propensión a esta inteligencia emocional, esta capacidad de hablar con los demás, que quizás no es tan frecuente y a lo mejor no tan necesaria en otros países, como estoy pensando en países nórdicos más que anglosajones, pero en países nórdicos especialmente. Yo iba a añadir una cosa, y es que en mi experiencia, tengo la experiencia que tengo, no es una experiencia universal, pero yo me he encontrado que el mundo del compliance es un mundo especialmente de mujeres. Y es un tema que lanzo un guiño a la audiencia en el sentido de que muchas compliance officers de compañías cotizadas españolas y extranjeras son mujeres, son compliance officers mujeres. Y eso también es un tema muy interesante a estudiar, se obedece a una sociología o una psicología distinta, a una percepción distinta del riesgo, a una gestión distinta de personas y equipos, no sé a qué obedece. Pero el tema es cierto, el tema es así. Entonces, dicho esto, se me ha olvidado, Dalma, la pregunta que hacías al final. No, pero también es un tema que vamos a tocar. Vamos a volver al tema mujeres en compliance, porque hay una audiencia bastante prolífica de mujeres aquí también en Argentina. Pero era también un poquito hablar de enforcement, si te parece la importancia que tiene o no y cómo funciona con respecto a la generación de cultura, ¿no? Sí, vamos a ver, el tema del enforcement yo creo que va por culturas o por nacionalidades, seguramente más por culturas que por nacionalidades. Lo digo porque acostumbrado como estoy a foros de normalización internacional donde van personas de muchos países, no solamente occidentales, sino de Middle East, de China, de muchos países. Te das cuenta que hay temas culturales que son distintos. Por ejemplo, en China es un país como bastante disciplinado que cuando su presidente dice algo, pues todo el mundo lo cumple. Quizás hay una parte de enforcement detrás, no lo sé, pero yo diría que son personas per se quizás seguramente disciplinadas, al menos visto desde fuera así lo parece. Sin embargo, en otras jurisdicciones, incluyendo la española, pues seguramente lo seamos menos, ¿no? Y entonces, al final compliance va de generar una cultura corporativa, de provocar una buena cultura de ética y de respeto a las normas. Al final compliance va de esto. El compliance, opino, se consigue no mediante la imposición, sino mediante el convencimiento. Pero ojalá que esto fuera tan inmediato en muchas culturas, incluida la española, como lo estoy diciendo. Y la verdad es que no lo es tanto. Y al final uno se da cuenta de que si no hay una parte inicial de enforcement, hay un peligro de que no se acabe consolidando esa cultura. Es como cuando han habido cambios que ahora nos parecen, echamos la vista atrás, hacemos una mirada retrospectiva y pensamos cómo podíamos hacer aquello. En España, por ejemplo, se prohibió fumar en escuelas y en hospitales
pues hará unos 25 años. Y yo me acuerdo, los que tenemos ya una edad, de en un hospital tranquilamente con un enfermo operado de los pulmones y del corazón y sus familiares fumando, ¿no? Y decías, bueno, ¿cómo podía ser posible que aquello sucediese? Y hasta que no hubo un enforcement, la gente no lo aprendió y no lo interiorizó. Y lo mismo pasa con el uso de los cinturones de seguridad en el vehículo. Yo de pequeño he circulado en un vehículo, pues desde luego hiperpoblados y cabían 4 personas, 8 personas en el vehículo sin cinturón de seguridad ninguno a más de 120 kilómetros por hora. Entonces dices, ahora haces una mirada retrospectiva y te das cuenta del mundo en que viviste y dices, parece mentira que yo haya visto eso, porque si me lo contasen no me lo creería. Yo se lo cuento ya a mis hijos y no se lo creen, ¿no? Pero la verdad es que estos cambios culturales no vienen de un día para otro, sino que vienen con un proceso, y ese proceso en su etapa inicial sí que es verdad que en algunas culturas y en algunas jurisdicciones, si no hay un enforcement, cuesta mucho de calar. Y yo, viendo cómo está evolucionando el tema de compliance en países de habla hispana, veo que aquellos países donde va acompañado inicialmente de un cierto nivel de enforcement, también he de decir que en la mayoría de los casos, como ha sucedido en España, tímido, pero un cierto nivel de enforcement progresa mucho más de aquellos países, que alguno hay, donde no existe este nivel de enforcement, ni está ni se le espera, como decimos en España, ni está ni se le espera, y eso hace que el compliance tenga un pronóstico de evolución muy malo. Es decir, alguna jurisdicción en concreto o se toman en serio el enforcement de compliance o no conseguirán dar ese primer paso que, no siendo lo mejor, en algunos casos me temo que es indispensable para consolidar una cultura de compliance. Sí, totalmente. Fabiana, voy a recurrir a tu argentinismo, digamos, a tu argentinidad, y que, a ver, lo estuvimos charlando un poco, ¿no? Yo coincido con Alén en que la generación de cultura es lo ideal, y también cuando a veces pienso en que cuando viajaba de chiquita con mi padre en avión, mi papá viajaba fumando en el avión, y hoy solo pensar que alguien prende un cigarrillo dentro de un avión es insólito, ¿no? Sería un drama. Pero también creo que... ¿Cómo ves vos el tema de la desconfianza o la falta de crédito que da la falta de enforcement, ¿no? O sea, venimos con la prevención, venimos trabajando, detectamos un caso, se arranca a investigar y luego no queda en nada. ¿Cuál es el efecto que vos considerás que tiene eso? Bueno, yo creo que es tan importante 2 aspectos. Uno, habiendo crecido en Argentina durante una dictadura, creo fehacientemente que el miedo no funciona. Entonces, si el miedo no funciona, un programa de compliance que esté basado en el miedo no sirve. Necesitas, sin embargo, 2 aspectos. Uno, tiene que haber consecuencias por las acciones, porque si no hay consecuencias, no hay un cambio operativo en la cultura, ni en el tono, ni en el aspecto social que sigue afectando a la cultura. Por ejemplo, yo cuando vine a vivir a Estados Unidos hace 30 años, me preguntaba por qué nadie tiraba papelitos fuera del auto. Cuando uno va manejando, terminó el chicle, lo tira. Porque te cobran $1,000. Y no solo te cobran $1,000, sino que cualquiera que saca la foto y la envía, te cobran $1,000. Entonces no necesitas que esté justo el policía para que te cobre $1,000. Es cualquiera que manda la... Entonces, la primera vez te cobran $1,000, decís, no vale la pena tirar el papelito para afuera, me lo guardo en el bolsillo. Y lleva tiempo en el que te das cuenta que si vos no tirás el papelito a la calle, vivís en una sociedad mucho más limpia. Vivís en un lugar donde vas por la calle y no te encontrás con suciedad. Y tiene sus beneficios. Entonces ahí es cuando empieza a cambiar lo que yo digo, la pena social, la cultura. Es decir, en Argentina, yo me acuerdo que nuevamente cuando recién me mudé para acá, te das cuenta que había un argentino que había usado el teléfono porque era un sistema de honor. Vos llamabas, colgabas y te llamaba la recepcionista y te decía, ponga 15 monedas y vos ponías. Bueno, muchos, ¿cómo se llama? La viveza criolla, se iban. No tenía pena social ser ladrón. Hoy en día, sin entrar en política, vos ves que salen con restricciones a la libre circulación por el virus, pero cuando llega el momento de que se muere Maradona,
pobre tipo, que en paz descanse, un grande, pero nadie respeta nada. Entonces perdés credibilidad. Si no tenés enforcement y no tenés credibilidad y no tenés procesos que se apliquen consistentemente, objetivamente y a todos por igual, no tenés un sistema que funcione. Es un sistema que la gente se resiste. O sea, sí, bastante complicado. Y les hago la última pregunta porque me viene una pregunta del público que me gustaría hacerles, que Alén caló muy hondo el tema. A ver, Fabiana, lo que dijiste del millón, están todos haciendo matecuentas, y al dólar como está, están todos tremendos. Y Alén, con lo que vos dijiste de las mujeres, hay todo un grupo de mujeres de Women in Compliance que está escuchando, que empezaron a preguntar, bueno, sí, ¿les parece bien que cerremos con el tema mujeres, no? Ustedes saben que está esta discusión eterna, sé que Fabiana ayer me lo comentó también, el tema del famoso estudio de Harvard de si éramos más íntegras o no, ¿no? Entonces les pregunto, ¿por qué creen que hay tantas mujeres trabajando en esta disciplina? Empiezo yo porque me lo gano por mujer. Me lo gano por mujer. Yo creo que las mujeres, especialmente las que hemos sido madres, porque también hay otro estudio de Harvard al respecto, tenemos la habilidad de hacer muchas cosas a la vez. No sé cuántas veces estás cocinando, el chico te está hablando y estás en una llamada de trabajo, todo a la vez. Tenemos esa posibilidad, además, de decir, te caíste, veo un poco de sangre, pero estás caminando, quiere decir que vamos a estar todo ok. Entonces, esos son partes de las competencias que nos hacen a las mujeres especialmente buenas en el tema de compliance, porque nuevamente, si vamos con lo que Alain decía en el Compliance Officer del futuro, son personas que pueden manejar gran cantidad de información, priorizar rápidamente y tener un plan para reaccionar a esta gran cantidad de información. Ahora, no quiere decir que no haya compliance officers excelentes, pero mi team particularmente, y yo creo que tengo en este momento, faltándome Dalma, el mejor team de compliance del mundo, son la mayoría mujeres. Son la mayoría mujeres que además son súper intuitivas, tienen competencias de todo tipo, pero qué sé yo, tengo de una ex bióloga de la Marina Americana a lo que se te ocurra, de todas tipo de competencias. Pero lo que las une y lo que las distingue es esa capacidad de no reaccionar ante una crisis apresuradamente ni desmesuradamente. Una vez mi jefe me preguntó, ¿cómo es que vos en todas las crisis te mantenés calma y tranquila? Entonces me reí y le dije, porque no me están disparando quiere decir que tengo un buen día. Pero si me estuvieran disparando, agárrense de las manos, porque también tengo una reacción para esa. Básicamente, ese es el tipo de compliance officer que necesitamos, y las mujeres consistentemente a través de las generaciones demostraron que están naturalmente predispuestas y preparadas para eso. Alén. Pues la verdad es que no tengo... Contundente, Fabiana. Estoy a punto de ponerme a gritar arriba a las mujeres. Totalmente. Yo no tengo una explicación ordenada o científica, porque mis reflexiones sobre esta materia fueron fruto de la casualidad. Un día, hablando con magistrados del Tribunal Supremo Español, salió el tema, una conversación tomando un café, salió el tema de casualidad. Porque me había dado cuenta de que en compañías grandes, en compañías cotizadas españolas, habían muchas mujeres ocupando puestos de responsabilidad en compliance, y en filiales también de compañías extranjeras en España grandes, norteamericanas también. Y había llegado a esta conclusión, y no sé cómo empezamos a debatir sobre este tema. Y lo más trágico vino cuando me fui al despacho y me di cuenta que el 100% de mi equipo son mujeres. Y no me había dado cuenta antes. De pronto dije, pues parece mentira que no haya caído en algo tan obvio, que lo veía afuera, y resulta que todas las personas que he seleccionado yo para que conformen mi equipo, el 100% son mujeres. Y no me había caído, nunca, no había caído en la cuenta antes, nunca. Para mí es intrascendente si la condición sexual de una persona mientras trabaje bien, pero no sé por qué motivo,
por los criterios de selección, por la forma en que trabajaban eran mujeres. Y el tema es así, que esto es así, yo creo que es una verdad incontestable. Los motivos no los sé encontrar. Sí que es verdad que Harvard ha planteado algunos estudios y en uno de ellos dice que las mujeres en un entorno ético tienen una propensión o tienen una mayor capacidad de actuar éticamente. También dicen que en un entorno no ético se comportan igual de mal que los hombres, pero que en un entorno ético se comportan mejor. En un contexto adecuado, las mujeres tienen un mejor performance en materia de ética y cumplimiento que los hombres. Esto es un estudio que hizo Harvard. Y de hecho, en algunos países de habla hispana, desvinculados con este estudio, determinados cuerpos de policía están formados solamente por mujeres, precisamente para evitar en algunas jurisdicciones o minimizar el riesgo de soborno de bajo importe a agentes de policías. Pues en algunas jurisdicciones y en algunas localidades los cuerpos de policía están integrados únicamente por mujeres, lo cual significa que seguramente detrás de todo esto algo hay. Es un tema muy interesante investigar, porque no sé si obedece a factores sociológicos, factores biológicos, no lo sabría decir, por eso no tengo una explicación tan contundente como la de Fabiana, pero que es una verdad, vamos, como que sale el sol. Sí, y también creo que esto es un tema que quedaría para otra sesión. También creo que lo importante es el trabajo interdisciplinario, ¿no? O sea, creo que en la disciplina y, digamos, trabajando en forma conjunta se sacan las mejores habilidades y skills de la gente, porque también hay todo un debate respecto a cuántas posiciones de liderazgo, o sea, cuántas mujeres en posiciones como la de Fabiana tenemos, ¿no? No somos tantas, entonces, o sea, no hay tantas en esas posiciones. Alain, Fabiana, ustedes saben que para mí fue un placer esta charla, la seguiremos, ya tenemos el compromiso tomado, pero fue un placer escucharlos, realmente, y muchísimas gracias por el tiempo de ambos. No, la verdad, un placer, Dalma. Tus preguntas inquisitivas e inteligentes van a seguir con un vinito. Carlos, nuevamente, yo estoy en el Advisory Board de Seaton, de CBA, de todos los que están haciendo esto a nivel global, mundial, y nunca vi nada como esto. Estoy tan impresionada, que desde ya me ofrezco a colaborar y trabajar en lo que sea que pueda hacer desde acá, con gusto. Me encanta ver lo que están haciendo porque quiere decir que es la única manera de hacer la diferencia. Felicitaciones, quedo sumamente impresionada. Alain, gracias. Ya sé, me debes el tiempito para la confesión. A todos los que nos están escuchando, desde ya, si les quedó una pregunta, una duda, una consulta, me encuentran muy fácil en LinkedIn. Fabiana Lacerca-Allen es el único nombre así tan largo. Y me encantaría escuchar de ustedes. Estoy a su disposición para lo que necesiten. Gracias, Dalma. Muchísimas gracias. Antes de que se bajen... Perdón, Ellen, sí. Sí, no, simplemente despedirme también, darle las gracias a Dalma por esta entrevista tan amable, que al final se trata de pasarlo bien y sobre todo compartir conocimiento. Fijaros, algo que tienen en todas las personas con ese brillo en los ojos por el compliance es que les gusta compartir conocimientos. Es justamente lo contrario de lo que hacen otros profesionales que lo acumulan. Cualquiera que se dedique al compliance actuará, como ha dicho ahora Fabiana, mostrándose absolutamente abierta y predispuesta, como lo hago yo mismo desde ahora, a cualquier actividad que sea divulgativa del compliance, porque si de lo que se trata es de construir un mundo mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos, todo el esfuerzo que hagamos, pues bien empleado que está. Quedo a vuestra entera disposición, también me podéis localizar todos a través de LinkedIn y muchísimas gracias, ha sido un placer, un privilegio, Fabiana, Dalma, Carlos, muchísimas gracias y como no puede ser de otra forma, estoy a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Excelente, muchas gracias a los tres. Gracias, Dalma, por tu moderación. Creo que el panel no hubiera salido como salió. 10 puntos porque así lo conduciste, pero también por los dos grandes invitados. Fabiana, vos sabés que te quiero mucho, que hace 10 años más o menos que venimos hablando y cuándo vas a estar en un panel nuestro y eso implicaba viajar. Así que si hay algo, aunque sea un poquito de bueno que puede tener esta pandemia, es tenerte con nosotros aquí, poder hablar contigo, nos encanta. Y Alain, bueno, sabes también que el aprecio que te tenemos aquí y lo bien que te consideramos como profesional, sos un referente y bueno,
amigos de la casa todos, así que abrazo gigante para todos y estamos súper, súper felices y entusiasmados por este panel y por lo que acabamos de escuchar. Y agrego que si aún no tienen club de fans, yo quiero fundar su club de fans, porque la verdad que me están escribiendo por WhatsApp todos, diciendo qué fantástico Fabiana, Alén, con lo cual súper agradecidos en nombre de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, de que hayan participado, y Dalma, enorme agradecimiento de tu parte por haber organizado el panel y por haber estado presente. Les mandamos un fuerte abrazo virtual a la distancia. Un abrazo. Y los despedimos porque ahora estamos llegando al final de nuestro Congreso Internacional de Compliance.